Hola Géminis, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a estar viendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Bueno, esta carta, como tú puedes ver, ha salido solita, la carta del 2 de oros invertida. Tenemos la carta de la luna. Saquemos una del medio. La carta del loco. ¿Listo? Bueno, vamos a abrir tu lectura con un mensaje del Arcángel Miguel, quien te dice lo siguiente. Estás recibiendo inspiración para el cambio. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Bueno, esta carta es bien importante porque sí que necesitas hacer cambios y ajustes en tu vida, querido Géminis. Yo sé que a ti te quisiera, o sea, te gustaría como resolver muchas cosas en este momento de tu vida. Sientes además que tienes como asuntos pendientes que has estado como aplazando, pero todo a su tiempo, Géminis, ¿sí? O sea, no puedes estarte como afanando por todo y queriendo resolver cada cosa al mismo tiempo, ¿sí? Entonces te dicen que hagas como una lista de cuáles son los asuntos pendientes que tienes. Por ejemplo, citas médicas, por ejemplo, hacer ciertos documentos, no sé, cosas de los impuestos, em, un tratamiento, visitas, temas que tengan que ver con bancos, si me entiendes, cosas que tú sabes que has estado como aplazando y luego organízalas como en orden de importancia, en orden de urgencia también. El 2 de oros me dice que te hace falta como un poco de organización. Sí, también de colocarle como orden puede ser, por ejemplo, a tus finanzas. Y la carta de la luna, aquí no siento que sea como una carta negativa que nos hable acerca de alguna mentira o de algún engaño. No, yo siento que aquí la carta de la luna nos conecta más que todo es como con la intuición, ¿sí me entiendes? Como que en ese organizar y en ese priorizar cosas que tienes pendientes por hacer durante esta próxima semana y en este mes que va a iniciar, también comiences como a, a confiar en tu intuición para ver cómo hacerlas y en qué orden hacerlas, ¿vale? Muy importante esto. La carta de la luna me dice que es importante como trabajar ciertas inseguridades que tienes. Sí, yo siento que hay una situación como caótica en este momento de tu vida que tú la sientes como muy inestable, ¿sabes? Como que a veces esa circunstancia está bien, pero luego pasan ciertas cosas que te hacen dudar de que realmente esté bien y que esta es una semana donde como que arriesgarnos o tomar como el impulso de despejar esos miedos, esos temores o esas inseguridades puede ser bastante productivo, ¿vale? A veces, por ejemplo, si uno tiene ciertas dudas sobre tu pareja, pues va y las consulta directamente con esa persona. O si tienes dudas sobre, por ejemplo, respecto a alguien en tu trabajo, tratas de confrontar la situación y aclarar esas dudas, esas inseguridades, ¿vale? Entonces es bien importante. Para estos días yo no siento que sea como una buena decisión tomar algún tipo de riesgo financiero, ¿sabes? Siempre digamos que las cartas nos muestran, por ejemplo, digamos que apareciera la emperatriz, sería un momento muy bueno para los emprendimientos. Igualmente si apareciera unas de oros, pero con esta energía que está aquí, si tú tienes como esa idea de hacer un emprendimiento, de pronto de comprar algo que implique una movilización grande de dinero,
o de arriesgarte con algún tipo de inversión, yo esperaría un poquito. O sea, siento que esta no es como la semana. También por estas cartas podría yo intuir que si tú quieres hacer como alguna inversión, está muy bien como averiguar primero, colocar las cosas en orden para tomar como las decisiones que sean las más acertadas para ti a mediano y a largo plazo. ¿Vale? Entonces, tenlo como bastante presente. Esto que te estamos diciendo, no te estamos desanimando de que a largo plazo no lo hagas, pero sí como de que ahorita no es y más bien confíes en tu intuición de cuándo sea el momento correcto. Mira que como tu arcano amigo, tenemos la carta del 2 de espadas que aquí está invertido. Y, y esta carta es bien interesante porque esta carta nos habla acerca de las mentiras que salen a la luz. Sí, a veces hay personas que nos mienten, nos engañan, se burlan de nosotros en nuestra cara y piensan que el destino también puede ser burlado. Y nada más lejos de eso. Con el tiempo, todo lo que sucede debajo del cielo se llega a conocer. O sea, no hay nada que pase debajo del cielo que se quede escondido para siempre. Entonces aquí hay mentiras que se van a comenzar a revelar. Mentiras que por supuesto al ser este un arcano amigo, em, están, o sea, son verdades más bien que van a salir a la luz y que te convienen, que son favorables para ti. Probablemente sean circunstancias incluso económicas, cuestiones que tengan que ver con la pareja, cuestiones con familia, pero hay situaciones que al emerger, al salir a la luz, pueden limpiar tu nombre, te pueden quitar pesos y culpa de encima, te pueden quitar responsabilidades de encima. Así que siento que la bomba que va a explotar en cuanto a la verdad es algo que es por justicia también. Mira que aquí tenemos el signo de Libra y definitivamente esto es algo que por justicia, o sea, por karma, por equilibrio cósmico se tiene que dar, ¿vale? Entonces no te me preocupes. Si hay alguna situación como financiera en la que tú ya invertiste y tienes como dudas, em, pregunta porque la verdad la vas a estar descubriendo. Igualmente, dudas sobre alguna persona, tú las vas a estar descubriendo muy rápido, muy pronto. Tenemos la carta de el 3 de bastos. Es una carta que, recuerden, conecta con la palabra acción, ¿sí? Es una carta bien importante porque digamos que hay un plan que vendría siendo el 2 de bastos, o sea, la carta inmediatamente interior a esta. El, pero cuando ya hablamos del 3 ya entramos es en la acción. Entonces yo veo que hay como un resultado que tú estás esperando de algún tipo de gestión que has estado haciendo, pero no es esto que estábamos hablando antes, sino es algo que ya vienes trabajando de como de antes, de largo plazo, algo a lo que tú le has metido como mucho la ficha, ¿sí? Y siento que se te va a dar. ¿Sí? También esta carta nos habla acerca de posibles viajes o de estar planeando algo que tiene que ver con un viaje, una mudanza y que como digamos que las puertas se te van a estar abriendo para que ese viaje o esa mudanza se den las mejores condiciones posibles. Entre ellos, por ejemplo, unas buenas tarifas para viajar, para tu mudanza, buenos lugares donde llegar a vivir, un buen trabajo, ¿si me entiendes? Esto es un viaje que se ejecuta o un cambio que se ejecuta dentro de las mejores condiciones posibles. Entonces esto es súper bueno porque siento que, o sea, al colocarle orden a muchas cosas en tu vida y al aclarar como dudas, mentiras, prejuicios, situaciones confusas y malentendidos, siento que se libera o se desbloquea alguna bendición grande que tiene que ver con viajes o con mudanzas y que eso te va a traer como bastante satisfacción y nuevas oportunidades, porque mira que esta carta conecta con el sol, el 3 de bastos, ¿sí? Signos que para ti estos días sean señales, tenemos a Capricornio, tenemos el signo de Piscis, ¿vale? Tenemos a Libra, tenemos a Aries.
Letras que para ti estos días sean una señal, tenemos la A, la Z, tenemos la R, tenemos la D, tenemos la N, tenemos la T y la O. Iniciales, números que para ti sean claves en estos días, tenemos al 73, el 65 y el 53, ¿ok? Son iniciales, números que pueden ser señales. Y bueno, esa ha sido tu lectura. Suscríbete, déjanos un like, un comentario. Te queremos mucho. Bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy y para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.